Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Como todos los programas, siempre es algo diferente. Y hoy tenemos una autora, una colega desde Madrid, muy estudiosa, que ha difundido sus ideas que ya las vamos a conocer. Pero antes de presentarla, voy a agradecer a Ricardo Vergara, nuestro auspiciante, que continúa editando numerosos libros. La compiladora es nuestra colega Mirta Iwan, sobre educación y todo lo que está pasando en las escuelas. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores, presupuestos en el día, envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram, @RicDeColegiales. Bienvenida, Martina Burdet Dambrau. Un placer y te agradezco muchísimo porque Martina es sumamente ocupada, está en muchos países del mundo. Realmente es un honor que vos nos acompañes. Y además ella es muy clara en sus ideas. Hace muchos años que está trabajando y publicando. Muy bienvenida, Martina, ¿eh? Pues muchas gracias. La verdad que las gracias te las doy a ti, Susana, porque es un placer compartir con vosotros este espacio muy rico, diverso, porque he escuchado otros programas que has hecho y me parece fantástico que hoy en día podamos tener una difusión de esta clase que está a tu cargo y que nos llegue aquí también a España. Y también me parece fenomenal este diálogo, de alguna manera ameno y más fácil que a través de los libros, que se produce en esta actividad que lideras magníficamente. O sea que las gracias te las doy aquí. Es un placer estar con vosotros. Te voy a presentar. Martina es miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París, es ex miembro de la directiva de la Federación Europea de Psicoanálisis y de la directiva de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Miembro del proyecto sino-europeo entre la Federación Europea y la Asociación China de Salud Mental. Chair del curso Cyber Pace and Civic organizado con el Hospital de Salud Mental de Pekín. Vos sabés que cuando yo estuve en China no había todavía psicoanalistas, ¿no? Y yo dije, van a empezar. Y me miraban acá en Buenos Aires, porque la crisis moral, ética, social, ¿no? De una clase media que empieza a irrumpir, todo el cambio, que es una de las cosas que Martina trabaja en las subjetividades en la posmodernidad. Profesora del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y presidenta de Psychoanalysis Today. Autora de numerosas publicaciones en diversas revistas, autora del libro Amar en tiempos de Internet, que después nos vas a mostrar el libro, ¿eh? ¿Lo tienes por ahí? Aquí lo tengo. Mira, está en ahí está. castellano. ¿Me amas o me follas? Sí, de recién me amas o me follow o me sigues. Me amas o me sigues, que he utilizado la palabra inglesa. Bueno, de los follow, me sigues, de los followers, ¿no? Entonces,
El libro ahora también en inglés y acaba de salir en chino, el 15 de abril. ¡Qué bárbaro! ¡Felicitaciones! Sí, Pero sí, debe ser uno gracias. de los primeros, no, debe ser uno, si no es el primer libro que desde el psicoanálisis en chino, porque No, no... mira, hay una persona que se llama Van Qian, que es la directora del Hospital de Salud Mental de Pekín, que es una mujer que ahora forma parte de la IPA y que está iniciando el grupo que está creando la IPA en China. Y esta mujer también se está dedicando a la publicación con una editorial de todas las obras, de las más importantes obras de todos los otros autores, Winnicott, Bion, todo Klein, etcétera, y algunos autores contemporáneos. Tuve la suerte de que le gustara mucho mi libro. Y entonces lo mandó ella, pidió permiso y la verdad que trabajó mucho para que este libro saliera a la luz, porque es un libro que los psicoanalistas quieran más psicoanalítico y que los no psicoanalistas desearan más fácil. Entonces, mira, No, pero en bueno, mi vos sos afán muy de... clara. Nosotros tenemos una colega, Joan, que armó también un grupo. Ella pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina, Sí, pero bueno, es de familia china. Y bueno, sí. y cuando yo lo decía, porque realmente, ¿no? Todo el cambio social, cultural de China, por supuesto que produce situaciones muy conflictivas y de tensión. Pero ya nos vas a contar un poco toda tu experiencia, porque realmente, digamos, estar en un hospital, ¿no? Allá, ¿cómo fue? No, allá no estamos en el hospital. Yo entré en China trabajando a través de la Federación Europea. Cuando Canet era presidente de la Federación Europea y su board, su ejecutivo, entramos en China para hacer durante 3 años, ahora estamos renovando el programa, un programa de a los conceptos básicos del psicoanálisis. Entonces, esto ha implicado a la par una serie de conferencias que han sido muy apreciadas y tenemos cada uno 10 supervisores al año con nuestros chinos. La verdad que antes del COVID íbamos allá y estábamos una semana entera. Hemos pasado todo online hasta nueva orden. Más lo que está ocurriendo ahora. No sé, espero que el año que viene, en el 2023, poder volver a estar en contacto físico con nuestros alumnos, porque es muy difícil estar solo online. Pero bueno. ¿Y cómo voy a aprovechar que es en Tú directo? aprovecha. Sí. No. Sí. ¿Cómo, que es lo mismo que en Rusia, ¿no? Con ciertas diferencias. Pero Sí. digamos, ¿cuáles son las problemáticas en cuanto a las subjetividades en los chinos? En el Mira, grupo, los porque por chinos supuesto, son distintos grupos, no es lo mismo el campesinado que la clase media y que la clase, digamos, de poder, ¿no? están hambrientos de psicoanálisis, están hambrientos de que quien escuche. Es una sociedad marcada por el trauma de la revolución cultural, primero, no elaborado, no hablado, que siempre está aquí como el Guayana, ¿no? Que no se ve como un río en subterráneo, pero el trauma. Y luego el trauma también de los asesinatos de las niñas. Bien, no se habla de ello. No, se nota. Entonces, el propio gobierno está invirtiendo un montón de dinero en la salud mental. Hemos tenido una reunión con la ministra de la salud explicándonos que el gobierno está dedicando una gran cantidad de dinero a que su gente, vamos a decir, vaya. Están mirando la letra pequeña, simplemente están invirtiendo en salud mental. Y la gente china está encantada con el psicoanálisis porque creo que están encantados de que no les diga lo que hay que hacer.
Te quedaste... Repítelo, no, porque te quedaste muteada, Martina. Vale, es que están encantados los chinos con el psicoanálisis porque es la terapia que no les dice lo que hay que hacer. No quieren más normas. Bueno, pero tú dices algo que por eso, para introducirnos aún en el tema de tu título del programa, pero que lo vamos a ir desarrollando, subjetividades ideales en la posmodernidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Porque vos nombraste también el silencio de lo que no se puede hablar, que esto también yo lo vivencié en Rusia, ¿no? Cuando uno entra a un lugar y percibís que no se puede hablar. Pero ¿qué pasa también en la cultura occidental, ¿no es cierto? Cuando los chicos no pueden hablar porque no son escuchados, porque de alguna manera se conectan con todo lo que es Internet, que vos lo desarrollás muy bien, y que falta, ¿no es cierto?, los afectos, falta la palabra. Entonces, fíjate que lo que vos decís, cuando ellos pueden sentir que pueden hablar, ¿qué sucede cuando se suprime, no, la palabra? Por eso te hago esta pregunta para que puedas empezar a conversar, que es, lo importante es escucharte a vos, no a mí, y digamos, ¿qué efectos, qué diferencia hay entre la subjetividad y los ideales hoy? ¿Y qué provoca eso en el sujeto? Mira, no sé si, subjetividad, porque es que la cuestión sería, en un mundo con cambios muy paradigmáticos, donde la conexión está sustituyendo a la relación, donde impera el presentismo, el todo aquí y ahora, donde el lenguaje y la historia, el contar, ¿no? Agonizando, diría, en pro de una comunicación con emoticones o con fotografías o con datos. O sea, está sufriendo lo que es el pensamiento. Entonces, la cuestión sería, ¿estamos ante unas problemáticas que se dan en momentos de alto desarrollo y de revolución, porque estamos hablando de diferentes revoluciones, revolución debida a Internet, revolución debida a la utilización de las altas tecnologías, revolución a múltiples niveles, trabajando online, o sea, toda la sociedad y el saber está empapado de velocidad, y te diría que no hay tiempo para pensar. El deseo sería de pensar lo menos posible, porque los ideales sociales, eternidad, eficacia, de siempre poder más, de no lo sé, de ser omnipotente, son ideales que van a la contra de la definición de la condición humana de siempre, marcada por el desvalimiento freudiana y la muerte. Entonces, la cuestión sería, ¿asistimos a un cambio ontológico o no? O simplemente los psiquismos de hoy y las subjetividades, acoplando, buscando otras maneras para adaptarse, para surfear, para adaptarse a ese nuevo malestar de los tiempos actuales, porque el ser humano siempre en el progreso sufre una especie de tensión e intenta adaptarse. Entonces yo diría que la respuesta no es sí ni no, sino todo lo contrario. Hay de todo, pero sí que tenemos que vigilar. Es que no cabe duda que la gente huye del pensamiento cada vez más. Mira, estaba
en el último congreso de la IPA, cuando estaba Julia Kristeva de invitada, no ese día, pero en otro momento esta mujer dijo que lo que más le preocupaba en la época actual es que había una dimisión del pensamiento. Y yo creo que no solamente vamos hacia un pensamiento, sino que vamos hacia una especie de deseo de soltarse de la huella de nuestra historia y de la importancia del otro en nuestra historia. Sí, hay un aumento del narcisismo exacerbado, y cuando justamente vos tocas un tema claro, muy importante, que es cuando hay demasiada idealización, pero sobre un vacío de identificación. Es decir, sobre la nada, ¿no? Desmintiendo el pasado, la historia, todo, y se aumenta la idealización, y eso trae efectos muy patológicos, ¿no? Porque cada vez, digamos, hay más psicosis, más escisiones, más psicosomática, es decir, y más violencia, ¿no? Porque es todo cantidad. Entonces falla la subjetividad, ¿no? Das cuenta de que estamos a todos los niveles, pero mira, las páginas de contacto, por ejemplo, pero no es solo las páginas de contacto, estamos viviendo un mundo lleno de estímulos, o de estímulos, no sé cómo lo decimos en castellano. Entonces tú pierdes una relación, inmediatamente puedes tener acceso a otra. Por supuesto que todo tiene su aspecto positivo. Yo en Internet me dediqué a la parte de las personas que no pueden amar. Entonces, efectivamente, tenemos una carencia en el pensamiento, una patología del acto, como dicen los franceses, algo que no puede ser elaborado. Entonces, vamos a la descarga, a la descarga, a la descarga, a la descarga. Vamos a ahorrar tiempo, porque ahora hay que ser productivo. Vamos hacia otro ideal, que es la no dependencia. Hay una ideal hoy en día de no depender de nadie, de dependerte a ti mismo, de ser autónomo. Entonces, tenemos, ¿cómo va la patología? La patología va hacia una gente como los hikikomoris en el Japón, exclusivamente online en un mundo tipo ¿cómo se llama? Lo de Steiner, el refugio psíquico, donde no hay contacto con el otro, donde eres el amo de tu mundo online, con una omnipotencia que tiene que ver con una declinación del yo ideal frente al ideal del yo, donde volvemos a un mundo dual, un poco con los geeks, que ahora es gente que solamente quiere vivir online, otro ideal. Pero el ideal es desabrocharse la debilidad que supone cada cual el deber tanto a sus objetos primarios. Entonces, en cuanto que te puedes crear una identidad, Internet te brinda una arma muy poderosa donde tú puedes hacer como oposiciones a Dios. Tú te creas a ti mismo. Esto nos ha venido porque hay una alta articulación con lo social, y como decía, el primer sorbo de vida que tomas con la leche es el primer sorbo de sociedad. Entonces, tú ahora mismo sorbas, es algo de la Silicon Valley que te dice, créense a sí mismo. Ustedes pueden hacer todo lo que quiera y ustedes pueden, es omnipotente. ¿Qué hace la gente? Se crea unos personajes que también hay un lado positivo en esto. Si tú consideras a los adolescentes y a veces a veces no, siempre, sus problemas en búsqueda de su identidad, viene bien el tener un avatar, el poder actuar como mujer, a veces sirve para buscar su sexualidad y sus vidas, ¿no? Te da la posibilidad de creer que no dependes absolutamente de nada, de claro, que todo puedes tú.
El tema es cuando vienen los Auto. adolescentes con personajes de la PlayStation de distintos juegos, y tú lo hablas muy bien cuando hablas de los metaverse y del Web 2.0, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando lo traen a sesión, pueden ver qué está puesto, qué está depositado en esos personajes. El tema es cuando eso no se ve en un espacio y creen después, toman esos personajes como propios, ¿no? Y que es un vacío. Exacto. Mira, cuando vienen a sesión con la tecnología, vienen a sesión y pueden hablar. Y entonces podemos trabajar, porque hay un discurso que se elabora. Es lo mismo que la imagen. Estamos viviendo un flujo de imágenes, que las perdemos todos, pero yo misma tengo una paciente que, por ejemplo, apareció desnuda en Instagram con un test. Bueno, duró 24 horas. Me lo trajo una otra paciente que tenía eso y creo que los padres de esa paciente, ex paciente, habían intervenido para que quitara esta foto. Y esta mujer quería demostrarme que estar desigual que un lápiz no tiene consecuencia social. Y se ve ni consecuencia sobre el deseo, ni consecuencia sexual. Entonces ella se plantó, una mujer muy guapa, desnuda en Internet. Y que claro, se puede, como en todo, hacer una utilización fantástica, porque, mira, ahora en Chile ha sido nuestra salvación y estoy ahora charlando contigo y es también gracias a una revolución tecnológica fabulosa. Pero la mala utilización de esos medios como si fuéramos opositores a dioses es como Fausto. Mira, no sé si conoces tú el primer cyborg, que es que tengo una colega que trabaja sobre la cibersubjetividad, habla de cibersubjetividad. Porque hoy, al fin y al cabo, si tú miras, somos todos humanos alargados. Todos tenemos, aunque sea un iPhone, bueno, no, un smartphone en la mano, que es poderosísimo. Tenemos las noticias, un método para aprender, una computadora, las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y hay un señor, el primer cyborg del mundo, que es un hombre, no sé si tú lo has visto, que se ha implantado aquí en el cráneo una antena para ver los colores, porque él veía el mundo en negro y blanco. Es de origen británico y este señor, pues mira, será como será, pero ha fundado todo una nueva subjetividad que es la del grupo de los cyborg, es decir, de los implantados. Entonces hay implantados. Evidentemente, si tú tienes un implante por razones médicas, tienes un implante, voy a decirlo muy sencillamente y a ras de suelo, normal. Pero si tú te implantas la antena y crees que eres un ser especial y etcétera, y que ves el mundo no sé cómo, es otra utilización. Pero hay mucha gente que va en esta dirección, de autocrearse, renegando de tus orígenes de un padre, una madre. Normalmente tienen traumas grandes al origen de su vida, con problemas grandes con su primer. Claro, lo que ocurre, tú hablas ahora de un entrevista sobre ser. Me hiciste recordar cuando hablas de la renegación de Lacan, ¿no? Es decir, cuando hay también ¿no? una desmentida, es muy grave después los efectos, porque incluso nosotros en uno de los libros que se escribió en pandemia, Las redes y lo humano y las redes, con Hilda Katz, yo escribí sobre un caso de Asperger que vino con ese diagnóstico. Entonces, el chico quedaba atrapado, entre comillas, con las redes, no salía de su habitación. Hasta que un día me dijo, estoy cansado de las redes, necesito lo humano. Entonces me dice, ¿te puedo abrazar? Y entonces yo pongo en el artículo, ¿no?, las redes como trampa o como posibilidad. No podemos negar
que es un instrumento que es necesario, pero el tema es cómo lo utilizamos, ¿no? Por supuesto, pero sí que con la revolución que tenemos tecnológica, sí que tenemos esas patologías tipo Asperger o mucho más aumentadas, lógicamente. Es que se va fomentando, es que el contacto con el otro es diferente. Bueno, mira, quedará tiempo para ver, porque también yo no quiero ser... mi visión es que yo creo que la generación que llega, que es la de mis nietos, es imposible que sea peor que la nuestra. Ella sabrá lidiar con eso. Nosotros todavía estamos abordando la realidad con nuestros conceptos de siempre. Y entonces estamos haciendo una lectura donde adaptarnos, pero es que vamos a tener que, es que tenemos ya que, aunque sea con el análisis online y todas esas cosas, tenemos ya que plantear, trabajar nuestros conceptos básicos, porque a lo mejor no tenemos nuevas nociones para poder entender toda esta interacción en lo virtual y el impacto de lo virtual sobre nosotros, y tenemos a lo mejor también que entender que en el psicoanálisis la fantasía tiene que ver con lo virtual. Sí, vos sabés que ayer hablando con una fonoaudióloga que se especializa en audiología, me decía la gravedad de estos 2 años de pandemia. Cómo aumentó entre internet, el uso de los auriculares y el aislamiento, y donde se ha aumentado, ¿no es cierto?, las sorderas. Es muy interesante, ¿eh? Porque, dice, la gente se pasa con los auriculares y se aísla. Entonces aumentó la hipoacusia, ¿no? En gente que no tenía problemas. O sea, todas las alteraciones que está produciendo también el no escuchar o el escuchar a un sonido muy fuerte, pero que se producen como ruidos, ¿no? Y cómo afecta el oído. Sí, y por otro lado, mira, pero tenemos que estar anclados en nuestra sociedad e intentar poder entender esta articulación. Los animales no desarrollan su código genético si no están juntos, y nosotros tampoco. Entonces, eso ha sido el daño que nos ha creado el COVID. Los animales, si tú les dejas solitos, es que devienen Se mueren. unos pequeños casos. Y nosotros, si no estamos en contacto con los demás, también fallamos en nuestro desarrollo, o sea, en nuestro desarrollo como ser humano. Y te introduzco en un tema que tiene que ver con tu libro. Dime. A ver, ¿cómo es amar en estos tiempos? ¿Por qué las personas nos plantean, no encuentro a nadie, ¿cómo hago? Todo el uso del Tinder o de otras plataformas, pero digamos donde la gente también ahí dice, bueno, me tildaron, me marcaron tantos por día, ¿no? Hay 20 que me dijeron que querían encontrarse conmigo. Hay 10, pero en el fondo la gente se siente muy sola. A ver, ¿qué es lo que tú trabajas en el libro? Y muéstralo de nuevo para que la gente lo pueda... no sé si está en Argentina el libro. Está en todas partes. Lo que pasa que, bueno, la edición, como yo sé que en Argentina, en Amazon no podéis tener de lugar del mundo, pero yo creo que en Argentina os va a costar caro. Tú tienes una edición, no tengo ningún problema en que la difunda y ya está. Martina tuvo la gentileza de manera mandármelo comercial. por PDF, sí. Así que los que quieran se pueden mandar. Si hay gente interesada, es que yo entiendo que no estáis atravesando un momento económico muy fácil.
Entonces verás, cuando escribí el libro eran 2018 cuando salió. Mostralo de nuevo, Es Martina. decir, que empecé. Mostralo de nuevo, Sí, por favor. mira, aquí está. En cada idioma tiene la misma foto. Que es de China, es un premio nacional de fotografía. Bueno, un amigo mío que lo hizo. En el 2018, si salió el libro, yo empecé en el 2016. Es decir, que hace ya 6 años. Las cosas han cambiado mucho. Ya entonces había las aplicaciones, estaban, pero ahora ha entrado de nuevo. A ver, y si antes era como algo un poquito menos corriente, ahora todo el mundo está en las aplicaciones. Cuando digo todo el mundo, es casi todo el mundo. Y crea problemas. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que si tú analizas el discurso de las personas que te van a dar un like, que es te quiero, me gustas, etc. Hay gente, es que hay miles de casos, hay gente que está encantada porque sale de un duelo y facilita la vida. Yo tengo varios pacientes que se han casado a raíz del Tinder o de lo que sea. Con lo cual, algo funciona, pero tenemos que saber que lo que funcionó es un algoritmo. Es la frialdad de un algoritmo que dotamos de afectividad y que nos conoce. Ahora estamos en un mundo loco donde Google nos conoce, no solamente en las aplicaciones, pero sino en Amazon, en lo que hemos leído y en lo que nos recomienda. Entonces estamos allí en un mundo muy nuevo donde, digamos, en un diálogo permanente con los algoritmos, que son fríos, pero muy inteligentes. ¿Qué es inteligencia? Porque los programamos, pero se han metido en nuestra vida amorosa. El aparato también se ha metido en nuestra vida amorosa, porque lo queremos, porque lo hemos fabricado, porque es bonito, porque lo tocamos. Si tú miras lo que hemos estado haciendo online, en el trabajo online, o en la película Her, donde el protagonista se enamora del sistema operativo, que es la voz de Scarlett Johansson, realmente la serie ausente de lo que hay online es una forma de sensorialidad que está ausente, lo cual no quiere decir que no haya otro tipo de sensorialidad, vivida cada uno en su soledad, como tú me dices, porque al final estás solo, que ahora lo estoy viendo. Si tú manejas bien y si las personas lo manejan bien y no de manera patológica, escondida detrás de la pantalla para no tener en contacto, sino que lo manejas como, hola, me gustas, ¿a qué te dedicas? Podemos tomar un café. Y te estás mirando online, es la manera actual absoluta de tomar un café. Todo el mundo te va a contar que ya en un bar no se atreven a invitar a la señora de allí o a hablar con el señor, sino que, bueno, pues mandan un mensaje. Entonces, es un nuevo modo de comunicación y mira, así como en un momento te podría decir que hay de todo y que cuando tú lees los perfiles te dicen, yo soy amigo de mis amigos, bueno, una imbecilidad, pero se lee mucho. Amigo de mis amigos, me gusta mucho la playa y me gusta mucho ponte el sol. Busco a alguien, amigo de sus amigos, que busque la playa y que busque el sol. O sea, tú dices, busca un doble. La búsqueda es completamente narcisista. O la búsqueda es de recibir a tu perfil, como eso es algo que hay una serie que, ¿cómo se llama? Donde el primer capítulo es sobre esa cuestión, rodeada de un círculo con una puntuación. Entonces, en función del nombre de followers que tienes. Entonces, lógicamente, tú no eliges al otro por sus cualidades esenciales. El otro deviene un objeto que
que se ve muy bien es la relación líquida de Bauman. Es que se ve muy bien que son objetos de usar y tirar. Entonces la relación es mucho más superficial. Pero me pregunto, aunque todo el mundo busque el amor verdadero, creo, el amor verdadero, que habría mucho que contar sobre esto, porque debe ser una falacia de paraíso perdido que nunca se tuvo, pero bueno, todo el mundo busca esto, pero encuentra algo muy superficial. Bueno, es como cuando se muestran Intercambiable. fotos desnudos y entonces pasan lo que tú dices también, que es un momento donde la gente necesita mostrarse y exhibirse, que no tiene nada que ver con entender, ¿no? Nosotros en nuestro país... No, es eso. No, es eso, te cortas. No, en nuestro país ha aumentado muchísimo los alumnos en cine, en coreografía, en todo lo que es mostrarse para que lo vean. Yo necesito que me miren, ¿no? Y que justamente cuando se dan cuenta que eso no es suficiente, ¿no? Entonces también en las redes, cuando se busca en las plataformas alguien, me dicen, pero se muestran desnudos, muestran partes del cuerpo desnudos, o me preguntan, ¿cómo es mi culo? ¿Cómo si yo tengo tetas o no? Bueno, ya ahí estamos hablando de otro tipo de acercamiento, ¿no? Del otro que quiere conmigo. Claro, pero también será, me lo pregunto muchas veces, mucha gente que hace eso es gente con un narcisismo de vida, un narcisismo básico que ha fallado. Es alguien que a lo mejor no ha podido tener la mirada materna suficiente o que ha tenido disrupciones y traumas precoces muy grandes y que ahora necesita como rehacerse a través de los likes y de las miradas ajenas. Y si tienes 1 millón de followers, tú reduces al otro a que te propicie los likes. Entonces, si tienes tú fallos en el narcisismo, la patología borderline es que casa totalmente con todo esto. Y hoy, ¿qué tenemos desde hace unas cuantas años? El prototipo ya casi de la enfermedad mental, o de la patología o de lo que tratemos. No me gusta mucho enfermedad mental, pero bueno, el prototipo se ha deslizado hacia la patología borderline o los estados límites, como llaman los franceses, que es más bonito, en vez de la neurosis. Hoy en día estamos cuestionando la universalidad del complejo de Edipo. Y Freud había escrito para neuróticos, desde Ferenczi ya da el acento sobre el objeto, pero todos los desarrollos, Winnicott, Bion, toda esta gente, después dan una investigación que me parece súper fecunda para que hoy abordar traumas muy precoces y patologías muy diversas y mucho más profundas y que podamos también entender lo arcaico, toda nuestra técnica también. Entonces, yo creo que el mundo está cambiando y nosotros también, y hemos investigado muchísimo y ya, porque tenemos que ser plásticos. Yo creo que una de las cosas de la salud mental es la plasticidad. Desde el inicio había que saber poner las pulsiones en neutral como primer modo de vivir. Y creo que en la vida hay que saber adaptarse. Bueno, y el adaptarnos ahora mismo es adaptarnos en función de nuestra sociedad. Claro, pero vos diste un concepto que venimos hablando en algunos programas que tiene que ver también con la apertura del terapeuta, ¿no? No esos terapeutas que quieren que el paciente hable de determinadas cosas y de determinada manera, sino escuchar desde el otro. Entonces, cuando a vos te trae una paciente la foto que exhibió, o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Un adolescente
que te trae un instrumento y a través de eso, un instrumento musical, y nosotros tenemos que estar abiertos a eso, porque es una forma de estar mostrándonos su mundo con lo que tiene, Sí, ¿no? sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es que tenemos que poder recibir ese mundo. No podemos decir que vamos a funcionar como hace un siglo, que está muy bien, que lo tenemos que conocer y que tenemos que considerar. Pero no tenemos la misma problemática. Y hoy, como psicoanalistas, yo creo que tenemos un desafío. En ese sentido, valoro mucho tu programa, porque hoy precisamente no estamos de moda. Necesitamos tiempo, porque necesitamos pensamiento, porque queremos restablecer el deseo y no tener todo lo que necesitamos. Puf, lo quiero, plaf, clic y lo tengo. No, hace falta una frustración, hace falta un masoquismo de vida sano para poder crear un psiquismo. Entonces nosotros ofrecemos una mercancía que no está de moda, que no es todo aquí, que es pensar, que es sufrimiento, que no es un solucionismo inmediato. Entonces, claro, tenemos esta dificultad, pero por eso hay que poder explicar que aún así, y creo que la gente busca, bueno, hay muchos movimientos de estos asiáticos, ¿no? Que buscan pensamiento, mucha relajación, la gente va a yoga o a muchos sitios porque la gente busca una alternativa a esas vidas realmente donde se les dice que son los mejores. Claro, es todo un deslizamiento narcisista. Desde los años 70 ya la sociología, ¿no? Con Christopher Lasch a la cabeza, había avisado sobre este camino hacia una sociedad cada vez más narcisista. Es mostrarse, más exhibicionismo, más voyeurismo. Yo soy alguien, ¿por qué me miras? ¿Y por qué me vas a dar un like? Y además claro, también el rótulo de pertenecer a diferentes grupos, como los feminismos, todos los sismos, ¿no? Y lo mismo, digamos, en todo lo que sea ambiental, y se confunde, ¿no? El poder hacer algo entre todos para mejorar el planeta, y la otra cosa de fanatizarse, ¿no? En un grupo, digamos, como tener la necesidad de tener algo con lo que se identifica. Entonces, soy anoréxico, soy vegano, no soy esto, pero esto está hablando también de que no es. Porque una de las cosas que, digamos, en tu libro, ¿no? ¿Qué pasa con los afectos? Que la gente, digamos, siente que por más que salga con diferentes personas, no siente nada. Vos recién hablabas del yoga y de la meditación, de los grupos de teatro. Yo lo que veo, ¿no? Incluso con algunos pacientes que necesitan experimentar con el cuerpo, y no está mal, una experiencia afectiva placentera. El tema es que después, si eso no lo traen a la sesión, queda escindido, porque aún también en eso, a veces hay coordinadores y directores que no entienden por qué una persona se pone mal cuando el otro la toca en un ejercicio corporal. ¿Por qué la persona se pone mal cuando no puede desarrollar un rol en teatro? Entonces, uno no puede decirles que no hagan eso, pero sí que lo vayan integrando en la sesión. ¿Qué pasó? Porque son experiencias afectivas con el cuerpo distintas a las que tuvieron donde hubo indiferencia, violencia. Entonces se buscan todas esas alternativas, pero hay que tener mucho cuidado también los instructores, los coordinadores. Por eso cuando la persona me dice, bueno, no sé, hago yoga, meditación, pero después trae lo que le pasa. Entonces es diferente porque va hilvanando, ligando la nueva experiencia afectiva con un compañero
con el cuerpo distinta a la que tuvo en su origen, ¿no? Nosotros vamos ligando, ¿no? Objetalizando. Afuera, lo que impera es lo contrario, es una desligación, es el no pensar, es el acto, el romper los vínculos. Y luego falsos ideales que te dan poder, como por ejemplo uno de ellos, ahora que dices, bueno, pertenezco a los anoréxicos, pertenezco a tal, pero también pertenece a un mundo global, y eso te da una cosa como, qué inmensidad, pertenezco a algo grandioso. Bueno, entonces me da igual que utilicen mis datos, me da igual que estamos en un mundo, yo pienso que estamos en un mundo de alto cambio en este momento. Sí, sí, yo creo que sí. Mucho. Y la pandemia ha venido y nosotros aquí tenemos una guerra en las fronteras, tenemos una guerra cercana, lo cual es bastante triste porque tenemos, mira, coexiste nervioso esta guerra, pensándolo mucho, porque esta guerra pensábamos nosotros en Europa que no íbamos a tener, no estábamos preparados para nada, para tener, porque pensábamos que aquí en Europa no íbamos a tener una guerra. Ya habíamos tenido todas las guerras que teníamos que tener, tenían que ocurrir en otro lugar. Pero da la casualidad de que emerge un sentido de la temporalidad que es algo bien conocido, algo que viene de traumas anteriores. ¿Sí? De acuerdo. Y a la par estamos con diferentes temporalidades del aquí y ahora y del vivir en el aquí y ahora. La experiencia corporal en exclusividad, porque tú los tienes que van y que medio se matan para experimentar en su cuerpo algo muy sui generis que les hace diferentes. Los de tatuajes, yo tengo una paciente también que está dedicándose a eso porque me dice que el tatuaje es hacerse diferente, es marcar más señal de identidad. Entonces tenemos muchas temporalidades que van engarzando y contradiciendo, porque lo de Putin aquí en Europa es un monstruo bien consabido, o sea, no ha nacido ayer. Lo de vivir en el aquí y ahora va completamente contradictorio con esto, es otra temporalidad. La temporalidad que tenemos nosotros psicoanalistas, que es o la temporalidad del trauma, todo lo que vamos ligando o creando, ¿no? En el análisis, es también otra temporalidad. Entonces yo creo que es un momento muy desafío para poder ir pensando en las contradicciones y los desafíos que nos presenta nuestra época. Yo este libro, Amar en tiempos de Internet, donde escribí Amar con arroba, era para dar, con el atraco a la gramática habitual, cuenta de esta bisagra entre lo social y lo psíquico, entre lo intrapsíquico y lo entre lo societal y el sujeto. Sí, y además, en los minutos que nos quedan, ¿qué reflexiones de todo lo que estás diciendo podés decirle a la audiencia? Hay colegas y hay gente que no es colega. O sea, ¿qué sería, digamos, lo mejor para que pudiéramos estar mejor, ¿no? Dentro de todo. O sea, Martina describe muy bien, con muchos términos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en algunas culturas, como nombraste Japón, con los chicos que no salen de su habitación, ¿no? El efecto Hikikomori, pero también lo que estás hablando de la guerra, que ya, por ejemplo, acá en nuestro país es como que ya se perdió, viste que es otra noticia, porque acá nosotros tenemos varias cosas que nos pasan todos los días, ¿no? Eso es justamente
es una invasión de cosas que no podés procesar, ¿no? No, claro, Entonces, es traumático, es que es traumático, tenemos que cuidarnos. Mira, además es que vemos en nuestros pacientes una cierta angustia, porque llegó el COVID. El COVID llegó así y no sabíamos quién era, ¿no? El COVID es muy peligroso y no sabemos quién es, y no sabemos nada de él. Bueno, pasa el COVID y llega la guerra. Pero todo esto sobre fondo de una amenaza de cambio climático que también nos va a aniquilar. Hay un fondo de angustia brutal. y también También, nosotros formamos parte de eso, porque antes los pacientes nos te decían, ¿cómo estás? Acá hay un rebrote, ¿no? Ha habido en esta semana un aumento de casos de COVID. Entonces te dicen, bueno, a ver, ¿cómo estás? ¿No? Porque hubo muchas familias, hemos tenido todos algún familiar muerto, amigos nuestros, sí, muchísima gente, y donde de alguna manera, digamos, esa angustia también, es importante reconocer que nosotros no somos omnipotentes. O sea, si el mira, terapeuta no reconoce su parte de dolor, no puede ayudar al otro, ¿no? mira, en la APM, en la Asociación Psicoanalítica Sí. de Madrid, ahora va a salir un artículo que es la experiencia que tuvimos unos cuantos. Yo cuando salió lo de COVID, a los 15 días monté un grupo porque el trauma también entró en el psicoanalista. Entonces produjo una transitoria incapacidad de pensar y una gran angustia. Monté un video en principio para hablar de cómo se trabajaba online y no pudimos trabajar online hasta trabajar ese tema, que era el tema específico, hasta pasados 10 meses. Que ya las mentes pudieron ponerse al trabajo. Durante 10 meses estábamos reunidos para ver si usábamos la mascarilla, el gel, si poníamos distancia, los que no iban a trabajar, los que sí se atrevían a trabajar en persona, etcétera, etcétera, sin poder hablar. Estábamos incapacitados, bajo trauma. Los analistas, estoy hablando. Ha dado lugar a un bonito texto que se publica en el próximo número de la presentación en el simposio, que se produce en el próximo número. Porque sí, mira, en el grupo que tengo en Francia, también sobre la investigación en lo online, tengo a una persona que es la presidenta de la Sociedad Psicoanalítica del Líbano. Y esta mujer está viviendo entre bombas y bombas. Cuando no han tenido un atentado a la derecha, lo han tenido a la izquierda. Y es muy interesante ver cómo intentan preservar el pensamiento, pero a veces no pueden. Pero aparte es muy interesante, ¿no? El Líbano tiene toda una historia trágica de muertes, de secuestros, de ser rehenes, ¿no? O sea, de no tener su... Es terrible, pero bueno, yo creo que también nosotros como psicoanalistas a nivel mundial, ¿no? En esto la IPA me parece que es fundamental, por eso siempre quise yo tener un espacio de difundir el psicoanálisis, para que vean también el sentido antropológico, social y cómo nos aportan de todos lados, porque esto también hace, ¿no es cierto?, a conocer lo que está pasando en otros lugares y cómo a lo mejor, como esta colega del Líbano, cómo pudieron hacer ellos. O sea, en medio de todo, ¿no? Es lo mismo que en Latinoamérica, que es permanente los cambios y como siempre decimos, nos arreglamos con alambre, ¿no? Se dice acá en Argentina. Entonces, el tema es cómo es, ¿no? Porque es un cambio para todos. Sí. Así es. Bueno, así es. Te agradezco muchísimo, pero quiero que vos termines el programa con lo que tú quieras y con las reflexiones que puede ayudarnos a seguir pensando y no ser solamente el hacer. Eso, tenemos Porque que la seguir gente te pregunta, pensando. ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No?
¿Cómo No, hago? precisamente nosotros los psicoanalistas no estamos para decir qué haces. Lo que sí hay que poder hacer, porque estos son los conductistas, dicen rápidamente qué es lo que tienen que hacer y en 5 minutos han terminado. Ojalá que lo solucionamos todo así. No, precisamente no. Pues vamos a pensar en qué hay y qué podemos hacer, pero nadie es capaz de decir qué hacer. Pero lo que sí tenemos probablemente que hacer es mantener vivo el deseo y el pensamiento, la capacidad de pensar, porque si hay algo que creo que nos diferencia, mira, creo, incluso en el tema ahora de la guerra, claro, donde un país ha invadido a otro mucho más frágil, pero aún así, nadie... Y el psicoanálisis y los psicoanalistas tienen entre manos una herramienta magnífica que les permite pensar y no ver las cosas de manera como ese es el malo y ese es el bueno. No, no, permite pensar la raíz. Entonces yo lo que sí es lo único que quiero decir, que no perdamos nuestra capacidad de pensar en actuar, estar agotado porque ahora voy a trabajar, luego voy a trepar, a escalar, y luego voy al yoga, y luego estoy matada, y luego me voy a Polonia, no sé dónde, y el otro día tenía una paciente corriendo, haciendo el análisis en la calle, corriendo, digo, espere usted, algo no va. Entonces, pensando para poder calmar toda esta excitación que impide el pensamiento, que corta la relación con los demás y nos enclaustra en nosotros mismos. Entonces yo te agradezco con eso que quiero terminar con mis gracias reiteradas a ti personalmente por haberme llamado y dado esta oportunidad y al trabajo que tú haces, que está precisamente ahí puesto para vincular, para poner en contacto, para ligar una teoría con otra, una región del mundo con otra región del mundo. Esto es fundamental, que podamos entendernos y escucharnos en nuestras diferencias. Mira, vos me hiciste pensar algo que no se me había ocurrido, pero como sabe la gente que siempre estamos con la asociación libre con ustedes, ¿no? Que hay mucha gente que ve el programa después y me dice, ¿sabes por qué? Porque lo puedo escuchar tranquila y pensar. Sí, sí. Me dice, y por ahí a lo mejor en el momento no puedo. Entonces nosotros vemos que en el momento es una cantidad de gente y que después lo ve la gente y hace comentarios. Y es justamente porque, ahora que lo decís, ¿no? Se me ocurrió, que para poder pensar, que no es solamente una cosa de, bueno, escucho y ya está, no se sabe. No, claro, no, porque tenemos que resignificar y tendremos que todos esos temas que tenemos son como après-coup, pero es que estos son primeros après-coup, primeros pensamientos que tendrán que ser repensados, pero es fundamental el poder pensar. Muchísimas gracias, un abrazo. No, la verdad, sé que un abrazo, sí, es difícil por la cantidad de cosas que tú haces y en distintos lugares que estás, y la verdad un honor haber compartido este momento contigo. Con mucho gusto, Martina. Un abrazo muy grande y gracias a ti. Y gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Yo les anuncio, bueno, fue realmente un placer y un honor de estar con una persona tan profunda y tan estudiosa como Martina. Y vamos a seguir con las subjetividades en el próximo programa con el arte que es la danza, con 2 personas también desde Madrid. Los espero el próximo jueves. Ricardo Vergara Ediciones.
Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores, presupuestos en el día, envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @RIC de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.